todo lo que pensamos que no iba a suceder, ahora está sucediendo. Tecnológico, político, geopolítico, de talento, etcétera, y pues emergen varias cosas que con esto el líder debe estar muy bien preparado. De acuerdo a nuestro estudio de mujeres de la alta dirección, el 80% de las empresas quienes participaron en este estudio, que fueron 1,910 mujeres quienes respondieron, ya tienen las políticas de igualdad de oportunidades y estándares para asegurar una compensación equitativa. Está comprobado que la participación de las mujeres en todos los niveles, pero especialmente en la alta dirección, en los consejos de administración, por los motivos que ya comentamos, eliminar ceguera de taller, evitar ese pensamiento homogéneo que nos impide ver riesgos nuevos, hacer las cosas de una forma diferente, pues no se está vinculando a los indicadores de negocio de manera tangible. Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más del podcast El Arte de Dirigir. El día de hoy tengo una extraordinaria invitada que me está acompañando para platicar sobre diferentes temas de la alta dirección, pero también vamos a hablar hacia dónde van los recursos humanos, hacia dónde se está dirigiendo el talento y las tendencias, y un tema muy importante, también las mujeres en la alta dirección. El día de hoy me acompaña Olivia Segura, socia de asesoría en capital humano y gestión del talento de KPMG México, líder de la red Stronger Together, KPMG Network of Women. Y Olivia cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, asesorando a empresas globales de diversas industrias como farmacéutica, retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, seguros y tecnología. En cuanto a optimización de procesos de recursos humanos y finanzas, auditoría interna, SOX, iniciativas de gestión del cambio y talento, diseño de modelos operativos, proyectos de transformación, implementación de centros de servicios compartidos de finanzas e integraciones y separaciones en México y diversos países de América Latina y Europa. De 2017 a 2018, Olivia estuvo de transferencia en la oficina de KPMG en Londres, Reino Unido, y también colabora como ponente en tendencias de recursos humanos y de talento en diferentes medios y cámaras de la industria. Olivia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al podcast El Arte de Dirigir. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias a Dios, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias, no, al contrario, y bueno, pues ahora sí que con tu currícula dije, oye, Olivia es la indicada para poder platicar sobre un tema que a veces, que cada vez veo que ahí se está profundizando más en entender sobre la alta dirección, hablando de organizaciones, hablando de corporaciones, sobre los entornos, lo que está sucediendo alrededor, y cada vez es más retador para la alta dirección mantenerse en el, vamos a decir, la ruta, ¿no? Hacia la visión. Y quisiera preguntarte, y parto un poco de mi experiencia, en mi percepción, creo que existe ya un cambio donde la preocupación de la alta dirección o de los líderes, aquellos que dirigen las organizaciones e inclusive los mandos medios que dirigen ciertos grupos de trabajo, están pasando de preocuparse no solo del tema de ventas o gastos o contrataciones, sino ya están evolucionando a ver otros desafíos o otras preocupaciones o quizá otros enfoques. Y con esto quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿hacia dónde está visualizando ahorita la alta dirección, vamos a decir, su enfoque o sus preocupaciones o dirigiendo su esfuerzo? ¿Qué te ha tocado ver con toda esta experiencia y ahora sí con toda la comunidad con la que convives? ¿Qué es lo que se escucha y se ve y se mide en relación a esto? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Enrique. Pues mira, número uno, algo de lo que no hemos estado ajenos en los últimos meses es precisamente a cambios en el entorno geopolítico. De acuerdo a nuestro estudio, Riesgos de México y Centroamérica 2025, 75% de la nación que participó en este estudio coincide que en los siguientes 12 va a estar asociado a estos cambios geopolíticos, a las nuevas definiciones, las nuevas reglas del juego que hoy se están conversando, se están definiendo. Ha habido pues mucha incertidumbre en torno a cómo podrían impactar este tipo de cambios en cómo los negocios hemos venido operando durante los últimos años, por no decir décadas, y en donde estas reglas del juego sin duda redefinen la forma en la que vamos a actualizar estrategias. Y también eso, yo creo que alineado a un tema que también hemos venido viviendo
pues ya desde hace varios años, que es la transformación digital, ahora ya en la era de la inteligencia artificial, pues también se habla de cómo esta convergencia, esta coyuntura entre cambios en ese entorno empresarial, geopolítico y por supuesto también la inteligencia artificial, cómo está dominando la escena con el potencial que tiene para redefinir modelos de negocio, para redefinir también las estructuras organizacionales al interior de la organización, esa composición de la fuerza laboral que hoy pues prácticamente ya es una realidad en muchas organizaciones a nivel global, no en todas, por supuesto, pero sí en muchas organizaciones en la que esta convivencia entre la tecnología, específicamente la inteligencia artificial generativa, pues ya es parte de la vida del personal, de la toma de decisiones, en algunos casos fundamentada, por supuesto, en datos, pero ya habilitada por este tipo de herramientas que son parte cada vez más de nuestro día a día, en la forma en la que hacemos negocios, pero también en la forma en la que estamos atendiendo las nuevas expectativas de nuestros mercados, ¿no? Ese sin duda es otro de los temas que también están en las conversaciones, cómo vamos a atender esas expectativas de un mercado cambiante ante un entorno geopolítico que se reconfigura, ¿no? Entonces nos está tocando vivir sin duda tiempos de transformación y bueno, en eso no está exento, por supuesto, el factor humano, ¿no? Este es otro de los puntos que han estado en la mesa y bueno, es cómo ayudamos a que nuestra fuerza laboral, a que nuestro equipo esté a la par de todo lo nuevo que se está gestando desde una perspectiva, por supuesto, de negocio, pero también de estilos de liderazgo, de competencias, el famoso upskilling, reskilling que venimos hablando ya varios años al respecto, y cómo hacemos que esto sea, pues, muy ágil y que podamos dar respuesta al ritmo que nos está pidiendo la realidad. Yo te diría algo que ya no es para mañana, ya no es un tema del futuro, es algo que estamos viviendo hoy y bueno, asociado precisamente a estos temas en la alta dirección, también estamos hablando de temas de ciberataques, ciberseguridad, que cada vez más con esta digitalización pues se convierte en un riesgo simplemente de existir, de operar con tanta tecnología y bueno, de la mano de la capacitación también, cómo hacemos que nuestros equipos estén atentos a todo este tipo de situaciones que se pueden presentar tanto en su vida personal como, por supuesto, en las labores que desempeñan diariamente y cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, también es parte de ese 75, 70% que coinciden en este estudio que te comento de riesgos de la alta dirección, es parte de lo que está preocupando a la alta dirección, ¿no? Fíjate que, digo, de aquí nacen varios puntos súper interesantes. Entonces, con esto también mi percepción durante esta conversión, esto que estás comentando, entiendo que la alta dirección realmente se está sentando a ver riesgos, ¿no? Que digo, en mi experiencia luego también vemos que la alta dirección corre, muchas veces está enfocado en el día a día operativo y estamos pensando en la satisfacción del corto plazo, que es decir, cumplir las ventas, las metas que tengo mes tras mes, y muchas veces se distraen y no están viendo el largo plazo, pero con todo esto que tú me comentas, ya la alta dirección está volteando, está haciendo un alto en el camino para visualizar riesgos que pueden realmente impactar la continuidad operativa del negocio y la existencia del negocio. Para poder tomar pues, contenciones o acciones prontas, ¿no? Que como tú dices, son para el día de ayer. No es algo, no son planes de acción a largo plazo, ¿no? Creo que son, como me lo comentan algunos directores, requerimos acciones inmediatas. ¿Cuáles son las acciones a corto plazo, no? Partiendo de esa premisa, también quisiera preguntarte, ahorita hablabas de skills, ¿no? Que hay nuevos skills o reskills, que es una conversión que has venido trayendo mucho a la mesa, pero ¿qué es lo que se visualiza? Realmente sí ya hay un impacto, digo, y a lo mejor es muy obvia la pregunta y yo lo veo, pero ya tenemos que estar haciendo algún tema de transición en mejorar nuestras habilidades. Digo, no soy experto en el tema, ahí, ¿qué es lo que estás visualizando? Realmente las habilidades que hoy tiene un gerente, un director, un líder, tiene que llevarlas a otro nivel. ¿Qué tan rápido? ¿Qué es lo que tú opinas ahí sobre ello al respecto, Olivia? Gracias, Enrique. Pues mira, hay un tema que, como bien dices,
tiene que ver con esa temporalidad. Por supuesto, esto de lo que ya hablamos está sucediendo hoy y necesitamos acciones hoy, ¿no? Esto que te comentaba, estos riesgos de los que hablamos hace un momento, están en ese periodo de tiempo de los 12 meses, ¿no? Cuándo se podrían estar de cierta forma materializando estos riesgos o impactando de manera significativa a los negocios, pero también tenemos una pregunta en nuestro estudio de riesgos en México y Centroamérica, que tiene que ver con ese periodo de tiempo de 2 a 3 años, ¿no? Y ahí uno de los principales riesgos está asociado a la innovación, que va de la mano con lo que me preguntas. ¿Cómo podemos asegurar que esas habilidades que hoy se van a transformar y que de acuerdo al Foro Económico Mundial pues cada vez se hacen más obsoletas? Oye, Olivia, y luego con todo esto que comentas, y me pareció muy importante un punto que mencionaste, que es la parte del skilling y el reskilling, corrígeme si lo estoy mencionando de la manera correcta, pero la pregunta es si la alta dirección e inclusive el talento y el equipo gerencial o el talento en general, líderes, tienen que ya estar evolucionando a nuevas habilidades, nuevas capacidades para poder enfrentar lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo has visto ahora sí que lo que aprendimos hace 5 años, el día de hoy nos sigue funcionando? ¿Tenemos que mejorarlo? ¿Qué opinas al respecto, Oli? Mira, uno de los temas que también identificamos en nuestro estudio está precisamente asociado a que en los siguientes 2 o 3 años un riesgo que se puede materializar es no estar a la vanguardia en la innovación, no estar a la vanguardia en esa transformación de la que estamos hablando que ya ocurre actualmente. Y en esos 2 o 3 años, precisamente poder ser innovadores como empresas, como modelos de negocio, pues va a requerir de esa capa de liderazgo y sobre todo de la actualización de esa capa de liderazgo. Comentábamos fuera del aire, de acuerdo al Foro Económico Mundial, las habilidades están perdiendo vigencia en alrededor de 5 años, es decir, lo que hoy están estudiando quienes se están graduando en las escuelas, en las universidades, en 5 años ya no va a ser relevante. Entonces, imagínate qué pasa con los líderes que estudiaron hace 20 años o más, o 10 o 15. Esas habilidades, esos conocimientos, hoy ante esta transformación digital que se está viviendo y la incorporación ya de la inteligencia artificial en nuestras vidas laborales, personales, pues se convierte, por supuesto, en un motivador importantísimo para actualizar esas habilidades, esa alfabetización digital, como lo conocemos, que también de acuerdo al Foro Económico Mundial es una de las principales habilidades requeridas. Pero también, más allá de ese upskilling o reskilling tecnológico, estamos hablando de cómo convivir en una era en la que la fuerza laboral y la forma en la que estamos recibiendo y entregando productos y servicios es híbrida, está habilitada por esta inteligencia artificial generativa y está habilitada también por personas que no necesariamente están familiarizadas con el impacto que esto está teniendo en la forma en la que desempeñan sus actividades, lo sepan o no. Entonces ahí es muy importante no obviar que esa capa de liderazgo requiere también renovar esas actividades para liderar esta fuerza laboral híbrida. Uno de los errores comunes es hacer planes de capacitación y planes de upskilling para todo el personal, excepto para la capa de liderazgo, porque se asume que al estar en la alta dirección, inclusive en un consejo de administración, ya lo saben todo. Y en una era en la que hay tantas cosas nuevas asociadas a esa transformación, tanto digital por un lado, como de ese mapa de riesgos que emergen de este nuevo contexto, pues sin duda algo esencial es mantener actualizado, para empezar, a esa alta dirección. Temas totalmente nuevos que se ven, por ejemplo, en México, de los que también se están hablando, es en materia de reporte, ¿no? Reporte asociado a la sustentabilidad, cómo se reflejan en los estados financieros estas diferentes causas
efectos de cómo se está operando en esos indicadores que le van a permitir desde una perspectiva ASG, ambientales, sociales y de gobernanzas, demostrar a las empresas que realmente están enfocadas en cuidar al medio ambiente, en cuidar esa equidad, esa diversidad en sus equipos de trabajo a todos los niveles. Sí. Y por supuesto también cómo se están asegurando desde una perspectiva de gobierno corporativo que sus riesgos están bien identificados, bien mitigados, pero sobre todo actualizados, porque no podemos considerar que los riesgos que se mapearon hace 5 años, como tú lo mencionabas, hoy siguen siendo los mismos. Es importantísimo entender cómo este mapa que está cambiando y que antes estaba haciendo por ciertas habilidades atendido, hoy requiere nuevas habilidades porque ese mapa ya no es el mismo. Y los y las líderes deben, por supuesto, empezar con esa actualización en temas que antes pareciera que eran de los de tecnología, ¿no? Que solamente eran del CISO, del CIO, sí. Que hoy pues, todos los líderes debemos estar realmente familiarizados con este contexto tecnológico y lo que de él emerge. Y por otro lado, temas de sustentabilidad, como lo hablábamos hace un momento, que le pegan directamente al negocio. Y si le sumamos los temas que hablábamos de tensiones geopolíticas, reconfiguración de este entorno geopolítico, pues todavía tenemos que ir a un siguiente nivel de entender qué es lo que está pasando y también cómo pudiera afectarle a las decisiones que hoy estamos tomando y cómo las estamos accionando, cómo las estamos comunicando, cómo la estamos gestionando con nuestro equipo, porque uno también de los grandes retos es precisamente en cuanto a habilidades, asegurarnos de gestionar bien el cambio. También de acuerdo al Foro Económico Mundial, la gestión del cambio, y parece sentido común en un momento en el que todo cambia, pues obviamente saber gestionar el cambio es fundamental, empezando por la alta dirección, ¿no? Entender, saber leer esas señales que estamos viendo en el día a día en nuestros clientes, en nuestros equipos, bueno, cómo las vamos a ir atendiendo. Y esto, por supuesto, también es parte de lo que un consejo de administración, hablando de consejeros, consejeras independientes, deben tener esos elementos para una lectura integral de lo que está pasando. No enfocarnos solamente a la sustentabilidad, que de pronto suena más por estas regulaciones nuevas que entran en vigor en México en el 2025, sino también cómo impacta el tema tecnológico, los ciberataques, que lo veíamos en nuestro estudio, que te comentaba hace un momento, sí. Y también cómo se reconfiguran esas decisiones para mantener la innovación como una constante en todo lo que hacemos y cómo hacemos que nuestro equipo y nuestros líderes estén, por supuesto, a la altura de todos estos cambios, Enrique. Sí, oye, y con ello, con todo esto que comentas, pues obviamente el equipo líder debe estar preparado al menos de tener esa capacidad primero para atender y entender cada una de las situaciones que están emergiendo, ¿no? En el entorno. Platicaba con un colega el día de ayer y me dice, oye, Enrique, es que también los riesgos que vemos, no solamente los vemos, obviamente lo que está sucediendo aquí se dedica él a la parte de riesgos en eventos masivos. FIFA, tenis, cosas bien padres, ¿no? También muy interesantes. Y hablamos un poquito sobre esos riesgos, y aunque es un contexto un poquito diferente, pero el riesgo al final es el riesgo. Me decía, oye, yo, por ejemplo, cuando mapeo el riesgo, pues no solamente lo que va a suceder en un partido de fútbol y lo que está aquí en el entorno del estadio, sino, oye, sabes que hubo una situación, hubo un concierto y hubo un tema político donde hay masas y empezamos a identificar, ¿sí? Estos pequeños, vamos a decir, detonadores e identificar qué está sucediendo para ver si lo que está sucediendo alrededor, aunque no es de nuestro mismo negocio, ¿sí? Pudiera también recaer o impactarnos a nosotros, ¿no? Entonces, con esto que menciono, me voy mucho a o lo ligo mucho a lo que tú comentas, que el líder debe tener la capacidad de esa visión o de remapear esos riesgos, regresar y decir, oye, a ver, vamos a pensar, inclusive también con una receta, una variable ahí en el modelo de riesgos, de pensar un poquito fuera de la caja. Yo cuando hago análisis de riesgos o que nos sentamos en algún taller con un equipo líder, es muy normal que si no los orientas bien, que te traigan los riesgos conocidos, ¿no? Que es la interrupción de la materia prima, o que un paro, o que si
paro laboral, etcétera, pero en esa receta para mí es bien importante siempre meterle a algo que pudiera suceder en un entorno que creemos que no va a pasar, y ahora yo creo que tú lo mencionaste perfectamente, todo lo que pensamos que no iba a suceder, ahora está sucediendo, tecnológico, político, geopolítico, de talento, etcétera, y pues emergen varias cosas que con esto el líder debe estar muy bien preparado, como bien lo comentas. Si quisieras dejar una recomendación, al menos en este punto, para las organizaciones, ¿qué paso deben de seguir? Empezar por la gestión del cambio, entender necesidades, remapear riesgos. ¿Cuál sería como una máxima que tú, Olivia, les dejarías a las organizaciones que empiecen por esta ruta, ¿no? Pues mira, yo creo que lo principal es estar conscientes de esta necesidad y hacerlo en equipo. Tú lo mencionabas también hace un momento. Creo que coordinarse entre áreas, ¿no? Y recursos humanos sin duda puede ser un gran orquestador, ¿no? Saber que esto pues va a ser el resultado positivo o negativo de cómo lo estemos atendiendo hoy. Si queremos como organización realmente tener esa perspectiva integral, sin duda debemos sumar a los especialistas en cada área. Y por supuesto también a todos los niveles, en esas disciplinas en las que escuchar una perspectiva nueva, ¿no? Una perspectiva, como bien dices, que nos permita identificar riesgos sin sesgos, ¿no? Asociados a cómo conocemos o hemos conocido hasta ahora el negocio, la operación, sino realmente allegarnos de esas voces frescas, de esos ojos nuevos. También escuchar, por supuesto, se convierte en una de las grandes competencias que de acuerdo al Foro Económico Mundial en estos tiempos van a ser fundamentales, y escuchar en todos los sentidos, ¿no? No solamente escuchar lo que se dice, sino escuchar y saber leer también esa huella digital que queda en los diferentes sistemas o plataformas que existen en una organización. Entender cómo estos riesgos, estos datos que se asocian pues a las interacciones que tenemos con clientes, que tenemos al interior de la organización, nos están dando mensajes muchas veces muy claros, pero que no lo sabemos leer o no estamos simplemente escuchando en los canales, en los momentos, los equipos, como deberíamos hacerlo. Por eso esta integración con las distintas áreas, en este caso hablando de los CIOs, de los CISOs, ¿no? Cómo podemos estar más cerca como funciones o direcciones de recursos humanos, de capital humano, con esos directivos que están liderando esta transformación digital, que están liderando el gobierno de datos, etcétera, así como a su vez la interacción con directores de operación, ¿no? Los COOs, de cómo están viendo la operación, los directores de finanzas. Oye, esta visión integral, hacer realmente este mapeo, no dejárselo a las áreas o a los directivos que están en compliance, ¿no? No es un tema ni de auditoría, muy ni buen de punto. Solamente quienes típicamente se cree que gestionan los riesgos. O sea, esto no es un tema solo de la dirección general, no es un tema de compliance, no es un tema de auditoría, es un tema de todas las funciones de una empresa. Sí, de hecho, fue una extraordinaria guía completa la que acabas de compartir. Yo me quedo con varias máximas. Una, que comentabas, lo de hacerlo cultura. Dos, que es integral, la parte al menos de lo que está sucediendo en el entorno, porque muchas veces cuando hablamos de riesgos queremos hacerlo a un lado porque creemos que no es parte de la operación y de lo que nos va a generar venta, pero yo siempre he dicho, y mi filosofía es que para la fórmula de la visión y de la venta o de cualquier modelo de negocio, tiene que estar incluida la receta de riesgos para tener visibilidad a que nos podemos enfrentar y que no haya tropiezos en el camino. Entonces me quedo con esa máxima también, que es integral, que no es como del área de compliance o auditoría o del responsable de riesgos, sino que es algo de negocio en sí. También algo que compartías tú muy importante, la parte de escuchar, o sea, esas voces, y no solamente basarnos a lo mejor en un procedimiento que ya tenemos para administración de riesgos, y ahorita que estamos tocando este tema, sino realmente escuchar las voces alrededor
para tratar de cachar, ahora sí coloquialmente hablando, todas las formas en las que, cosas que no sabemos y no es otra cosa más que recabar datos, procesarlos y transformarlos, evaluarlos y transformarlos en caso de que así aplique en algún accionable. Oye, y pasando, por ejemplo, también con toda la parte de la alta dirección, pero hablando de mujeres, ahorita comentábamos un poquito fuera de tras bambalinas, fuera del aire, por así decirlo, el reto, los desafíos que ha presentado para la mujer estar en la alta dirección, en cuanto a tendencias, desafíos, retos, ¿qué nos pudieras platicar un poquito, Oli, con todo lo que han hecho ustedes extraordinariamente para dar visibilidad principalmente, dos, empujar y concientizar y de alguna forma acelerar a que las cosas vayan ahora sí que un paso más rápido en este, por así decirlo, eje o esfuerzo no sé si decirlo así, corrígeme, pero también de equidad o de igualdad de oportunidades, ¿no? En ese sentido. Sí, justamente, Enrique, como platicábamos en nuestro estudio Mujeres de la Alta Dirección, en este año específico 2025 es el cuarto que lo hacemos en México, el primero que lo hacemos en Centroamérica. Fíjate, nos dimos cuenta que la principal barrera, el principal desafío para que las mujeres lleguen a estas posiciones es precisamente la desigualdad. Es la barrera número 1 para que las mujeres lleguen a la alta dirección, que se asocia a la discriminación para estar en estas posiciones, ¿no? Por sesgos, por micromachismos, por estereotipos, ¿no? Entonces, en un momento en el que todo está cambiando, como ya lo comentábamos, es importante también empezar a cambiar estos paradigmas respecto al rol de la mujer, ¿no? Que es lo que motiva, pues obviamente, estas conductas y estas percepciones que muchas veces limitan ese crecimiento, tanto de los hombres hacia las mujeres como de las mujeres hacia sí mismas, ¿no? Esas autolimitaciones también son otra barrera que se identifica en el estudio y es consistente, tanto en México como en la región, y yo te diría a nivel global, que también tenemos el Global Female Leaders Outlook. También esta inseguridad, bueno, nos confirma que la ha vivido 75% de las mujeres, ¿no? Ese síndrome del impostor o de la impostora, como se conoce. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa perspectiva integral, de escuchar otras voces, pues sin duda, parte de esas voces son las mujeres, que conforman el 50% aproximadamente de la fuerza laboral, pero también de nuestros clientes y consumidores y consumidoras. Entonces, si no tenemos esa visión integral a nivel dirección, a nivel alta dirección, a nivel consejo de administración, pues nos estamos perdiendo precisamente de esa oportunidad de reforzar nuestro pensamiento, nuestra forma de analizar de una manera más integral, ¿no? Porque estamos nuevamente reforzando con esa discriminación, con esa desigualdad en oportunidades, por ejemplo, que es la barrera o el desafío número 1 para que las mujeres permanezcan y sigan creciendo en la alta dirección, es que no están participando en iniciativas de alto impacto. En este estudio identificamos que hay una minoría, 10%, para ser exactos, de mujeres que lideran la transformación digital. Y en otros temas, que también ya los comentamos, son de los principales riesgos identificados en nuestro otro estudio, asociados a la transformación digital, a la falta de innovación, a los ciberataques, en fin, ahí vemos que las mujeres solamente están participando 2% en iniciativas de inteligencia artificial como líderes, 2% en iniciativas asociadas a gobierno de datos, la gestión de datos, 2% también en ciberseguridad. Y bueno, vemos un área de oportunidad enorme, un terreno fértil enorme para incorporar a más mujeres precisamente en este tipo de iniciativas de alto impacto que no solamente les van a permitir seguir creciendo en la alta dirección, sino atender de mejor forma los riesgos asociados a este contexto que estamos viviendo y del que estábamos platicando, en estas arenas donde vemos que nuevamente las mujeres faltan, requerimos más mujeres ahí, y esto nos va a ayudar a blindar de mejor forma esa gestión de riesgos, ese mapeo del que ya hablábamos de riesgos de una forma integral y con nuevas voces. En las empresas o en las organizaciones, en las instituciones, para que esto
vaya mejorando, se vaya, vamos a decir, capitalizando, ¿cuál sería como que el primer paso, el paso más contundente? ¿Crear una política al interior, pero realmente vivirla? ¿Cuál es ese paso que las organizaciones tienen que dar para romper ese, no sé si decirlo así, a lo mejor estoy incorrecto, estereotipo o esa barrera, creo que es la palabra adecuada, para que las cosas se surjan de manera equitativas? ¿Qué crees que es lo que deba de hacer la organización en general para que esto pueda ser, ahora sí, esto que han venido empujando y que tú en muchos foros lo has venido empujando y creo que eso es algo muy social, si me permites decirlo así, porque es estar hablando de un tema que es importantísimo y que tiene que evolucionar rápidamente y que estamos preocupados por que evolucione rápidamente, pero las organizaciones que tienen que poner de su parte o los que están en esa toma de decisión. Mira, creo que tú mismo acabas de mencionar los dos puntos importantes. Uno, políticas. De acuerdo a nuestro estudio de mujeres de la alta dirección, el 80% de las empresas quienes participaron en este estudio, que fueron 1,910 mujeres quienes respondieron, ya tienen las políticas de igualdad de oportunidades y estándares para asegurar una compensación equitativa, ¿no? Okay, Es decir, sin brechas, ¿no? La famosa brecha salarial. 80% ya lo tienen, pero ¿por qué no han cambiado las cosas y por qué no vemos un cambio tal vez tan rápido como quisiéramos? Porque otro de los hallazgos de nuestro estudio es que la alta dirección no está involucrada en la medida que debería. Hay un porcentaje todavía bajo, está hablando del 25%, que nos confirma que su alta dirección realmente está participando en la promoción y en vivir, como tú decías, estas políticas y estos estándares de equidad salarial. Esa falta de involucramiento, por supuesto, es la que hoy nos está arrojando un porcentaje bajo todavía de participación. O sea, involucrar a la alta dirección sí, pero ¿cómo lo medimos? Está comprobado que la participación de las mujeres en todos los niveles, pero especialmente en la alta dirección, en los consejos de administración, por los motivos que ya comentamos, eliminar ceguera de taller, evitar ese pensamiento homogéneo que nos impide ver riesgos nuevos, hacer las cosas de una forma diferente, pues no se está vinculando a los indicadores de negocio de manera tangible. Uno de los hallazgos era precisamente que todos los famosos People Analytics, es decir, todos estos datos que se están generando asociados al personal, no se estaban vinculando al negocio. Y esto, hablando específicamente del talento femenino, tampoco se está haciendo. Identificar dónde están las mujeres, qué cambios hay cuando hay mujeres en ciertas posiciones, en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, en el negocio, pero también qué pasa cuando hay ausencia de mujeres. Cómo es que estamos, de cierta forma, perdiendo oportunidades por no tener esa mirada o esa visión femenina cuando estamos atendiendo mercados que están compuestos por hombres y mujeres, ¿no? La forma en la que nos conducimos con ciertos segmentos de talento también al interior, cómo le hablamos a las candidatas y candidatos. Les estamos transmitiendo en nuestra forma de comunicación un mensaje: aquí no hay lugar para ti, aquí no vas a crecer. Te falta las buenas prácticas y las mejores prácticas necesarias son estas, pero todos desde nuestra cancha, digo, ustedes, tú con todo lo que estás haciendo en redes sociales, te comentaba que me encanta y digo, si por ahí soy tu seguidor ahí en LinkedIn, que aparece, digo, por si alguien quiere por ahí consultar, escucha ahí este episodio y quiere consultar ahí o acercarse con Olivia, te encuentran como Olivia Segura. Y por eso ahorita preguntaba, oye, ¿qué deben de estar haciendo las organizaciones para que aquellos que nos vayan a escuchar sepan que el camino número uno puede ser crear una política posiblemente bien fundamentada? A lo mejor hay un comité de igualdad o algo por el estilo, y si quieren, obviamente por acá con Oli pueden consultarla y ella es experta en toda esta parte, pero también me decía un director de recursos humanos hace poco: oye, Enrique, cuando creemos aquí una política, hay que asegurar que cuando la creemos con los demás equipos, que no sea una letra muerta, ¿no? Que si va a ser una política es porque realmente va a marcar
a la institución y va a marcar parte de nuestras iniciativas y vamos a estar midiendo que esa política esté viva y, como tú dices, que sea tangible. De alguna manera hay que medirlo, pero que realmente sea, además hasta yo retaría, hay un director que admiro mucho que todo el tiempo está retando lo que tradicionalmente hacemos como negocio, ¿no? Y él retaba la forma de medir el negocio y por qué en vez de medir la rentabilidad, ¿por qué no medimos este otro dato, indicador, que al final, si tenemos la rentabilidad, eso nos va a subir? Entonces, hay que ver qué otros indicadores debemos de tener ahí en nuestro monitor, aparte del tradicional, que no, siempre va a ser importante: ventas, crecimiento, rentabilidad, margen, pero hay otros indicadores que tú me corregirás, Oli, o me orientarás mejor, pero que tienen mucho peso, que es el sostén o la sostenibilidad o la base del negocio. Pero hay alguna preocupación en tema de que la gente también está, vamos a decir, creando, digo, algo que me ha tocado ver en algunos lados es, o en los mapas de riesgos me ponen ahí talento. ¿Y por qué talento? No, pues que la gente ya está buscando otras formas de sobrevivir, entre comillas, pero de realizarse profesionalmente y no necesariamente dentro de una organización. ¿Sigue habiendo alguna preocupación? ¿Ves alguna tendencia ahí en la parte de talento aquí para cerrar este episodio? Sí, creo que el talento sigue en ese mapa de riesgos, ¿no? Ha bajado en la posición en que se encontraba en nuestro estudio anterior, que estaba posicionado en los primeros 3, precisamente por los riesgos que comentamos al inicio, pero sigue en ese radar el tema de la alta dirección, el tema de cómo nos mantenemos relevantes para un talento que tiene expectativas distintas de lo que es la vida laboral. No es un secreto que quienes entramos a la fuerza laboral hace más de 20 años, hoy nuestros equipos de trabajo no tienen las mismas expectativas que tuvimos nosotros, tal vez desde crecer en la misma empresa, tener cierta posición. Hoy nuestro equipo, tal vez a todos los niveles, en distintas disciplinas, pues lo que buscan es precisamente esa libertad, eso, como bien dices, esa flexibilidad de poder estar en un lugar, de aprender cosas distintas un tiempo y después moverse, de estar en diferentes países. Hoy sabemos también que la pandemia detonó el fenómeno que conocemos como nómadas digitales, también es parte de lo que estamos viviendo pues, hoy, que muchas actividades, las que no dependen de estar presencialmente en algún lugar, pues les permiten mejorar ese balance de vida-trabajo, en donde pues la expectativa también es tener ese crecimiento acelerado, no esperar, ¿no? En una época en la que las interacciones a través de plataformas digitales pues son instantáneas, ¿no? Esa gratificación instantánea, ¿no? También se espera desde una perspectiva de crecimiento, de promociones, de aumentos, que eso es algo muy distinto tal vez a como las generaciones previas veníamos trabajando y esperando de nuestra vida laboral, ¿no? En donde esa construcción pues era, pues yo te diría, entendido que requería un tiempo para generar ciertas habilidades, para tener cierta experiencia, para poder estar preparados y preparadas para ese siguiente nivel. Hoy esa gratificación instantánea que vemos en nuestras interacciones con plataformas digitales se espera que se refleje ya también en esa vida laboral, y como sabemos no siempre puede ser así, ¿no? No puede ser así porque ese nivel de preparación que se requiere para asumir esas nuevas responsabilidades tal vez no se va a dar en el tiempo en el que tal vez una persona que hoy está entrando a la fuerza laboral quisiera, ¿no? A pesar de todas las herramientas que existen, es sin duda importante concientizar a las organizaciones, a los líderes de las organizaciones y las líderes, cómo podemos entender y escuchar mejor a esta generación para llegar a un punto medio, ¿no? Porque pareciera que estamos en 2 canales distintos a veces, ¿no? Y esa tensión también entre las generaciones, hoy que hay 4 o 5 generaciones, en algunos casos inclusive trabajando y conviviendo juntas, pues merman la productividad, generan un desgaste innecesario, porque pareciera que se habla en lenguajes distintos, con expectativas que realmente a veces están en conflicto, ¿no?
y muchas veces se puede malinterpretar como una falta de compromiso, que una persona no se quede más tiempo o que un líder no permita que la gente esté trabajando en turnos flexibles o en trabajo flexible o en diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí es parte de llegar a ese punto medio y esto nuevamente es gestionar el cambio, gestionar cómo comunicamos, cómo nos escuchamos y buscar encontrar la forma de cómo sí podemos seguir avanzando, seguir siendo relevantes como empleadoras las organizaciones y también entender que hay algunos puntos en los que hay que ceder para que esa convivencia sea sana desde ambas partes, ¿no? Tanto de la parte laboral como de las empresas, ¿no? Entonces, volver a conocernos, eso es algo que también, muy bien lo comentabas, también se está reconfigurando, Enrique. Esas expectativas y esa forma de interactuar. Fíjate que qué importante y qué gran consejo nos regalas para cerrar el episodio de lo relevante que es o lo relevante que debemos de hacer o qué debemos de hacer para ser relevantes. Perdón, ahí voy a parafrasear. Sí. Gracias, Oli. Fíjate qué interesante y de gran valor esto que nos compartes, este consejo, esta gran recomendación, tanto para líderes como para directores de recursos humanos, de la importancia de realmente buscar seguir siendo relevantes en las organizaciones para el talento que contratamos y para aquel que quiere o que está buscando una oportunidad laboral y que puede tener oportunidad, vaya la redundancia, dentro de la organización. Y replantearnos cómo debemos de convivir mejor para que todas estas 2 o 3 o 4 generaciones realmente si se entienda un respeto por todas, porque y que realmente las cosas están cambiando, tenemos que buscar ser más flexibles en si queremos darle la oportunidad a un hombre o una mujer, independientemente, para trabajar, pero resulta que desgasto 2, 3 horas en el tráfico, no tengo oportunidad para llegar a ver, o sea, son muchas cosas alrededor que a lo mejor ahorita el episodio no profundizaremos en eso, pero hay que replantearnos realmente lo que está sintiendo el talento, la gente que colabora para poder seguir siendo relevantes en ese sentido. Pero Oli, gracias porque nos regalaste una masterclass completa en esta hora que nos acompañaste en el arte de dirigir. Te agradezco que te hayas tomado también el tiempo, que realmente hayas aceptado participar junto a un servidor en este episodio y sobre todo por compartir estas buenas prácticas y seguir también compartiendo y comunicando lo que debemos de hacer para que las cosas mejoren en todos los aspectos relacionados a las personas y relacionados a la organización en sí. Muchas gracias, Oli, nuevamente por acompañarnos en este episodio del arte de dirigir. Muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, nos escuchamos en otro episodio. Muy buenos días y esto es El Arte de Dirigir.